Las emociones. ¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos? Nos conocemos qué es lo que tenemos en nuestro inconsciente, en nuestra historia de vida que no fue consciente, a través de nuestras emociones. Las emociones nos avisan de qué es lo que tenemos aquí atrás en nuestro software personal, acerca de cómo construimos nuestras interpretaciones. ¿Sí? A ver si puedo ser un poco más clara. ¿Qué parte de nuestro sistema de creencias estamos utilizando para interpretar lo que está sucediendo en nuestro entorno? ¿Sí? Las emociones son simple y llanamente nuestro sistema informativo de cómo estamos construidos. Esta frase la saqué de un autor, de Donald... me olvidé el apellido. Bueno, no importa. Que dice, no es muy cierto, ¿no? Pero me gusta la frase. Me gusta porque es poderosa. Dice, todo dolor es un pensamiento equivocado. La palabra equivocado es la que menos me gusta de toda la frase, pero es una frase poderosa, nos ubica. ¿Por qué? Porque si le ponemos atención a con qué pensamiento preexistente a ese evento logré sentir ese dolor, entonces tal vez podamos redecidir si esa es la manera que elegimos para interpretar lo que está pasando. Cuando alguien me dice en la clínica, es que eso me duele mucho, y eso a lo mejor pasó a la mañana o el día anterior. Entonces yo siempre pregunto, ¿cuánto hace que te duele de esa manera? Y muchas veces ese dolor se remonta a la infancia o a la adolescencia. Generalmente, cuando alguien hace algo que logra meternos el dedo en nuestras heridas antiguas, nos duele y da la sensación como que está en presente el evento, ¿sí? Lo que está en presente es que metieron el dedo en nuestra llaga, pero la llaga es preexistente. De esto vamos a hablar mucho a lo largo de todo el diplomado. En el momento que nos damos cuenta de qué edad viene ese dolor, entonces es posible que podamos reflexionar y volver a elegir cómo queremos interpretar eso que está pasando. Ejemplo, le escribo un mensaje a mi compañero o mi compañera y no me lo contesta. Y pasan las horas y no me lo contesta. Entonces, yo puedo empezar. ¿Qué le habrá pasado? Igual, no sé, la secuestraron, la mataron, la robaron, o se quedó con otra persona, por eso no viene, o si no me contesta es porque no le importo, porque no me quiere, porque bla, 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 bla. Y en realidad la persona estaba trabajando en una junta con su jefe y no pudo salir. ¿Sí? Entonces, si una demora en contestar un mensaje a mí me lleva a un pensamiento catastrófico o a un no me quiere, etc., es porque hay una herida anterior a ese evento que hoy me duele como si fuese la primera vez, pero que en realidad nos ha dolido muchas veces antes.
y de muchas maneras distintas. ¿Cómo es el circuito? Partimos del evento, ¿sí? Ese es el inicio. Ese evento, eso que está pasando ahí, lo que solemos llamarle la realidad, entra a nuestro cerebro a través de nuestra historia de vida. Entra a través de los 5 sentidos y se procesa en nuestra historia de vida. Y esto genera un pensamiento. Y este pensamiento genera una interpretación. Esta interpretación se va al cuerpo. Al cuerpo si la interpretación es de que nos están ofendiendo o que nos están agrediendo, entonces el cerebro va a generar noradrenalina y entonces nosotros nos vamos a sentir tensionados, los músculos se contraen, la mandíbula también, y vamos a estar en una posición de ataque o defensa. El cuerpo, lo que le pasa al cuerpo, es lo que nos dice qué emoción estamos sintiendo. Si es una emoción de ataque, o de felicidad, o de tristeza, o de, bueno, cualquier otra. Entonces, la emoción, por ejemplo, aquí cuando un niño está llorando y llora muchísimo, y uno le dice, lo mira y le dice, ¿estás enojado? El niño deja de llorar y siente un alivio inmenso, porque, esto que me está pasando tiene nombre, se llama enojo, ¿sí? Entonces, todos leemos lo que le pasa al cuerpo dándole un nombre de emoción. Y esa emoción genera una conducta, ¿sí? Si la emoción es de que estamos siendo agredidos, entonces va a generar la conducta de defendernos. A ver, pregunta. Si ustedes no sintieran absolutamente nada, ¿qué conducta tendrían? Ninguna, ¿verdad? Algo tenemos que sentir para actuar. La emoción es este aceite, ¿sí?, que nos lleva de la percepción y la interpretación a la conducta. Y las conductas tienen consecuencias. Siempre hay consecuencias. Y esas consecuencias generan más pensamientos, y esos pensamientos vuelven a hacer todo el circuito hasta que todas esas consecuencias acumuladas dan como resultado el tipo de vida que tenemos, lo que se le llama nuestra personalidad, nuestra identidad. Y así se sigue el circuito de las emociones, ¿sí? Porque eso nos define otra vez en nuestra interpretación de los eventos, en esa historia de vida con esa nueva experiencia pasada que genera nuevos pensamientos, nuevas interpretaciones, nuevas reacciones corporales, nuevas emociones, nuevas conductas, nuevas consecuencias, y así seguimos. Es importante que tengamos claras. Por eso es que no existen emociones ni negativas, ni positivas, ni malas, ni buenas. Todas las emociones son simplemente información de cómo y con qué estamos procesando la interpretación de lo que sucede allá afuera. ¿Qué tipo de emociones? Nacemos con 5 emociones primarias. Los que vieron intensamente, ahí está bastante claro cuáles son las 5 emociones y cómo funciona el cerebro. Es una linda película, porque en caricaturas pueden más o menos describir cómo sentimos.
Bueno, no sé si lo escuchan, pero tenemos banda fuera de este lugar. ¿Cuáles son las 5 emociones con las que todos nacemos que nos permiten adaptarnos y sobrevivir? Son naturales, o sea, no son aprendidas, nacemos con ellos y cumplen una función adaptativa de corta duración. Y si se las reprimen, no se enferman. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas emociones? El dolor, el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. Todos nacemos con estas 5 emociones y entre las 5 nos permiten sobrevivir y adaptarnos prácticamente a cualquier medio. El ser humano puede sobrevivir y adaptarse a las condiciones más extremas y raras del mundo. Por ejemplo, nos podemos adaptar a vivir en Alaska y en el Amazonas y en las islas y en las urbes, o sea, prácticamente nos podemos adaptar a cualquier circunstancia o contexto externo, gracias a estas 5 emociones y todo lo que hablamos hasta ahora, nuestras autorregulaciones, etc. Ahora hay otra cosa, que es el proceso mental que puede desatar estas 5 emociones. Este proceso mental depende de la cultura y son aprendidas. Por ejemplo, se generan en la mente cómo los llegar a ser, debería, el yo ideal, etc. Como proyecciones en el tiempo, pasado y futuro. Son defensivas para manejar problemas nunca resueltos. Son prolongaciones mentales de las emociones primarias y pueden permanecer años. Un rencor, por ejemplo, puede permanecer años y si no se trabajan, no desaparecen, ahí se quedan y luego nos enfermamos. Así el dolor, a través de procesos mentales, lo convertimos en sufrimiento. El miedo lo convertimos en ansiedad. La ira se convierte en resentimiento. La tristeza en depresión y la alegría en felicidad. Vamos a ver un poquito cuáles son las funciones de cada una de ellas. El dolor. El dolor es un amigo fiel que avisa de algún problema físico y también emocional. El cuerpo nos informa cuando un órgano funciona mal para que lo podamos reparar, o si lo que nos duele es la parte emocional, nos informa acerca de qué cosa nos duele para que la podamos reparar. Esa es la función del dolor. Cuando a través de los procesos mentales lo transformamos en sufrimiento, entonces el dolor es psicológico. El sufrimiento es psicológico. La seguridad psicológica es una ficción de la mente que espera encontrar lo estable, lo indestructible y lo eterno, cosa que no existe, ni lo estable, ni lo indestructible, ni lo eterno. ¿Sí? Por eso dice que es una ficción, es una fantasía. ¿Sí? Porque la seguridad es una fantasía. Eso lo vamos a analizar muchas veces y desde muchos lugares distintos. ¿Y de qué nos habla el sufrimiento? ¿Qué función tiene el sufrimiento? Nos dice que hay una estructura mental afectada o un apego irracional, una necesidad psicológica está insatisfecha y necesita ser atendida. Está el miedo.
El miedo es una especie de ángel de la guarda. ¿En qué sentido? En el sentido que nos avisa de probables riesgos. Por ejemplo, el miedo es el que logra que demos vuelta a la cabeza cuando vamos a cruzar una calle para ver si viene un auto. La función central es que en el cuerpo se siente cierta tensión que nos indica que puede haber algún riesgo. Y entonces nos dice, a ver, vuelve a pensarlo. ¿Sí? Cuando aparecen estas deformaciones mentales o estos procesos mentales, convierte el miedo en ansiedad. Entonces presentimos riesgos invisibles y alejados de la realidad que nos aterra y paraliza frente a nuestro futuro. ¿Cuál es la función de esto? Nos dice que hay una estructura mental afectada, donde el contexto nos activa viejos recuerdos reales o imaginados que nos impiden ver con claridad el presente. Y entonces inventamos cosas raras y muchas veces catastróficas de lo que nos puede pasar en el futuro. Sobre ansiedad dimos 5 cápsulas durante 5 días que son gratuitas y que todos pueden consultar. La ira. La ira es nuestro mejor aliado en momentos difíciles. Ante un obstáculo o un, entre comillas, encierro o ataques específicos que interpretamos que son hacia nosotros, entonces nos permite perseverar, escapar y defendernos. ¿Cuál es la función? La fuerza y vigor interior para vencer obstáculos destruye, elimina o saca del medio el estorbo, posibilita el escape y la libertad. Yo diría que lo importante de la ira, lo maravilloso de que a veces sentimos ira, es que nos avisa que tenemos que poner límites para poder defender nuestra calidad de vida. La ira es lo que antecede, lo que nos avisa de la necesidad de poner límites, de ser posible amorosamente firmes, y si no de cualquier otra manera. Pero es preferible poner un límite a no ponerlo. Es preferible poner un límite en un formato feo que no poner el límite. ¿En qué transformamos la ira? La ira la transformamos mentalmente a resentimientos, rencores y o autocastigo. Se almacena para esconder, reprimir y disfrazar la ira. Cuando algo adentro nuestro dice que no debemos de tener ira, entonces es como si negamos que la tenemos. Entonces el rencor se va a acumular y va a ir socavando cada rincón del alma hasta convertirse en violencia. Cuando transformamos la ira en algo más grande a través de los procesos mentales y no nos permitimos sentirla porque está mal, porque la pobre ira goza de muy mala fama. Entonces es importante sacar a la ira de este juicio que desde la cultura se le hace. Me imagino que todos ustedes escucharon, no, pues hay toda una tergiversación
de esta emoción básica, primaria y natural en algo despreciable, ¿sí? Entonces, como no nos permitimos tener ira, entonces la escondemos, la reprimimos, la disfrazamos hasta que se convierten en violencia. ¿Cuál es la función de esto? Que las personas se vuelven amargadas, marchitas, se enferman. También se puede convertir en autocastigo, restringiendo el derecho al placer y la autogratificación. Y con eso se deteriora toda la vida. A ver, con el solo juicio de que la ira es una emoción negativa o mala, logramos arruinarnos la vida. ¿Sí? Entonces, cuando insisto y vuelvo a insistir que no existen emociones negativas y positivas, buenas o malas, es porque eso tiene una repercusión directa en nuestra vida y nuestra calidad de vida. Luego la tristeza. Con la tristeza se ha hecho cosas realmente infames. ¿Qué es la tristeza? Es cuando el metabolismo se apacigua, se hace más lento. Es una especie de freno de emergencia. Y en general hay tres opciones distintas. Conservar energía frente a una pérdida de algún ser querido o de alguna mascota o de lo que sea. Pedir ayuda cuando nos sentimos desamparados, que es toda la necesidad que hablábamos hace un rato de cultivar las redes afectivas. Y también para buscar soluciones frente a una dificultad. Si vivimos corriendo y en la agitación y en la ira, es difícil encontrar alternativas de solución frente a una dificultad. La tristeza es eso que nos dice, a ver, para un poquito, reflexiona y vuelve a decidir. La función de la tristeza es exactamente esa. Desactivar al organismo para que se recupere y se reintegre a pensar y a descansar. Recupera los recursos adaptativos, o sea, todas nuestras herramientas, todos nuestros recursos y habilidades, porque nos acordamos cuando paramos al organismo, tenemos la posibilidad de recordar todas estas habilidades. Y cuando lo que tenemos es nostalgia o que extrañamos a otra persona, entonces lo que sucede es que queremos rescatar todos los buenos recuerdos. La tristeza nos sirve para rescatar los buenos recuerdos. Llorar sin resistencias. Y el duelo es una respuesta normal y útil que tiene etapas. Primero hay una sensación de embotamiento, luego lo negamos, luego viene la tristeza y luego viene la reorganización de la vida frente a la pérdida. Pero bueno, acá vienen los procesos mentales que convierten a la tristeza en depresión. La depresión es la consecuencia de una manera de pensar e interpretar lo que pasa. Solo un 25% de las depresiones tienen un contenido bioquímico. La depresión es una autodestrucción inventada por la mente a partir de las cosas que se cuenta, que se dice, de eso que está pasando. Implica siempre desamor y soledad, creada por la cultura del abandono, que es nuestra cultura patriarcal, con su cuarto paradigma de exclusión, ¿sí? Que somos seres desechables.
seguramente en la niñez hubo pérdidas y carencias afectivas graves y hay un pesimismo desalentador, una desesperanza infinita y por supuesto que el antídoto siempre es la alegría y el amor. ¿Cuál es la función de la depresión? Darnos cuenta que solo estamos viendo las fallas o las faltas. Un realismo crudo y oscuro, o sea, viendo solo lo peor de lo que está pasando. Los síntomas son la ausencia del placer. Emocionalmente lo vinculamos con el desamor, el llanto y la baja autoestima. Y a nivel físico lo vinculamos con la apatía, la fatiga, el insomnio, la falta de apetito, el peso y la libido. Y cuando nos metemos en la zona mental, entonces vamos a ver procesos mentales negativos de desconcentración, de pesimismo y de fatalismo. Y por ese caminito se llega a otras problemáticas mentales, como toda la parte paranoica, etc. Luego está la alegría, que es la más poderosa de las emociones. Su origen está en la sonrisa, porque la sonrisa da una sensación de seguridad y bienestar. El destello de lo espiritual, el singular poder y vigor como la fuerza del amor y la sabiduría, y se dice que es la risa de Dios. ¿Cuál es la función? La función es mostrar lo mejor de nosotros, reestructurar y equilibrar internamente, aumentar la confianza en el sí mismo, en el sentido de la vida, en la amabilidad y en los seres que queremos y nos quieren, en la capacidad de aprender, de apreciar, de saborear el mundo, la compasión y la conciencia de la unidad. La principal función es la salud, junto con el amor, el interés, la sorpresa y la curiosidad. En términos de todo lo que venimos hablando durante el día, la alegría es esa parte que define, que nosotros tomamos para definir cuál es la calidad de vida que queremos. Cuando hay procesos mentales que se enquistan en la alegría, entonces le vamos a llamar felicidad. La felicidad es el apego al placer. Cuando ese apego al placer es hacia los excesos, tenemos los procesos adictivos. El ansia del placer surge cuando la mente se proyecta en el tiempo. El deseo es placer anticipado. Si excede los límites de la racionalidad, es fuerza bruta, es apego, que es la incapacidad de la renunciación. Hay cosas muy extremas que puede ser la restricción emocional a través del miedo a perder el control y también el otro punto que es la manía, ¿sí? Que ya es una alteración química en el cerebro, cuando hay un exceso de dopamina. ¿Cuál es la función de este proceso mental que transforma la alegría en felicidad? Que cuando el deseo se convierte en necesidad, se convierte también en dependencia. El apego opaca la alegría y la desvirtúa. Pretender congelar la alegría más allá del tiempo y del espacio siempre nos lleva a estereotipar a la felicidad. Nunca existe el ser feliz,
sino el estar feliz. La felicidad es un proceso, no un estado. Cuando esto se hace ya a niveles patológicos, entonces ya aparecen impedimentos psicológicos que evita el placer y se cae en la monotonía, o que la vida es un problema que hay que solucionar y no una experiencia para degustar. Bueno, un poco largo, pero estas son las 5 funciones, las 5 emociones y la función de cada una de ellas en nuestra vida como la parte adaptativa, ¿sí? Insisto, las emociones nunca son ni buenas ni malas, ni negativas ni positivas. Todas tienen una intención de información acerca de cómo pensamos lo que pensamos. Si aprendemos a usar nuestras incomodidades como fuente de inspiración para mejorar nuestra calidad de vida, entonces nos encontramos utilizando el poder que tenemos sobre nuestro bienestar para manejar nuestra vida según nuestro deseo, día a día. No sé si esto queda del todo claro, aunque ya lo dije muchas veces y lo estuvimos revisando a través de todas las diapositivas. Las emociones nacen en nuestra interpretación de la realidad. O sea, en cómo nuestro cerebro, a través de los 5 sentidos, interpreta lo que está pasando. Ahí nacen las emociones. Porque las interpretaciones se convierten en neurotransmisores que se van al cuerpo, que generan cambios en nuestro cuerpo. Y si tenemos conciencia corporal, con todo lo que hablamos hace un rato del autoconocimiento, entonces vamos a poder escuchar y leer a nuestro cuerpo. Y de esa manera vamos a poder volver a reflexionar y a elegir cómo queremos mejorar nuestra calidad de vida. Todo evento, por más doloroso o desagradable que nos resulte, puede ser transformado en crecimiento y en evolución a través de un proceso de alquimia que podemos hacer con reflexión y otras técnicas y herramientas que vamos a ir desarrollando. Cuanto más flexibles seamos y menos juicio tengamos acerca de las emociones buenas o malas, porque el dividir las emociones en buena y mala, en positivo y negativo, es un juicio. Entonces, ¿cómo lograr aprovechar toda la información de nosotros mismos que nos dan nuestras emociones, pero sin juicio, con flexibilidad? Lo mencionamos hace un rato, lo mencioné en una de las preguntas, y tiene que ver con esta herramienta que le llamo ECAR. Lo expliqué en las preguntas y podemos entender un problema, un asunto o cómo funciona nuestro compañero o compañera si tenemos información. Información en cantidad y en calidad. ¿Cómo vamos a obtener información de calidad? Siempre va a ser escuchando con curiosidad. ¿Qué es escuchar con curiosidad? Escuchar como lo hacen los niños chiquitos cuando escuchan por primera vez un cuento, que es con esa actitud de esos ojitos de ¿y qué sigue? ¿Y cómo? ¿Y qué más? ¿Y qué? ¿Sí? Es esa actitud de tener la mente abierta y el alma abierta para ¿y qué sigue? Cuéntamelo.
No es una actitud defensiva de no, tú lo que piensas está mal. No, no es esa actitud. La actitud es, cuéntame, ¿cómo es que piensas eso que piensas? Cuando nosotros logramos entender cómo el otro tiene construido su sistema de creencias a través de su historia de vida, entonces la sé de comprender. Comprendemos. ¿Qué quiere decir comprender? Comprender quiere decir sentir lo que el otro siente a partir de cómo el otro piensa eso que siente. ¿Sí? Porque piensa como piensa, siente como siente. Entonces, cuando nosotros podemos realmente entender cómo piensa el otro, cuáles son sus sistemas de creencias, cuáles son sus ideas, cuál es su manera de interpretar la vida, cuáles son los paradigmas que usa y en qué nivel, en qué porcentaje usa cada uno de esos paradigmas para poder construir las ideas como las construye. Cuando podemos captar todo esto de cómo funciona la cabeza del otro, entonces, y recién entonces, vamos a poder comprender lo que el otro siente. Porque si intentamos comprenderlo, pero desde nuestro sistema de creencias, entonces lo que va a seguir es simplemente un juicio. Decirle, no, está mal, así no es. Y entramos en los otros tres paradigmas inmediatamente, ¿no? La confrontación, la competencia y la exclusión. Entonces, entender es central para comprender, y comprender es absolutamente necesario para aceptar. Aceptar, ¿qué cosa aceptamos? ¿Vieron eso que se llama el nudo en la boca del estómago? Bueno, ahí se siente el aceptar o el rechazar. ¿Qué vamos a aceptar? Vamos a aceptar que porque el otro piensa diferente, siente diferente, es diferente. Vamos a aceptar que la identidad del otro es distinta a la nuestra y es distinta a la de todos los otros seres humanos, porque su historia de vida solo la tuvo él. Y luego la R de respetar. Se siente aquí abajo, en la panza, se siente como esos retorcijones de panza, ¿sí? Que es donde se separa lo nutritivo de lo desechable. ¿Qué vamos a respetar? Vamos a respetar que como el otro piensa diferente, siente diferente, es diferente, entonces actúa diferente de lo que yo haría en esta circunstancia. Una frase que causa muchísimo dolor es, yo nunca hubiese hecho eso que él o ella hizo. No, pues no se puede hacer lo que el otro hace, porque somos historia de vida distinta. Esto quiere decir que vamos a compartir o coincidir con la manera de interpretar y de ser y de hacer del otro. No podemos ni coincidir ni compartir. Esto quiere decir distinto. Ekar es distinto de coincidir o compartir. Pero sin juicio. Puedo estar en desacuerdo contigo, pero sin juicio ni hacia ti ni hacia mí. Simplemente somos diferentes y respetamos lo que el otro hace con esa diferencia. Esta es una herramienta que los invito, les sugiero, empiecen a practicarla con ustedes mismos primero y luego con el que tienen enfrente, sea quien sea, pareja, hijo, jefe, madre, padre, primo, lo que sea, amigos, con los amigos, muy fácil hacer esto. Bueno, acá terminaría el quinto artículo. Dice,
¿Qué otras recomendaciones nos puedes dar para reinterpretar o elegir interpretaciones para vivir otro tipo de emociones? Lo que tiene que quedarles claro es que la primera interpretación que le sale de manera inconsciente siempre va a ser la que más le molesta, la que más le duele, la que más los incomoda. ¿Por qué? ¿Somos tontos? ¿Qué nos pasa? No, es nuestra oportunidad para poder enterarnos de nuestras incomodidades y poder trabajarlas y poder trascenderlas. Entonces, la primera interpretación siempre va a ser la interpretación molesta, desagradable. Pero como tenemos 3 funciones de control de la conducta, en vez de responder impulsivamente frente a la primera interpretación, podemos evaluar cómo sería la consecuencia de esa conducta si la hiciéramos, ¿sí? Si la llevamos a cabo. Entonces, cuando ya estamos mirando qué queremos lograr en esa circunstancia, y entonces podemos elegir la conducta que nos lleve a nuestros objetivos, entonces van a surgir otras interpretaciones. No, a lo mejor no es que no me contestó porque no me quiere y no le importo. A lo mejor es porque está con su jefe trabajando y no puede contestar el teléfono. O a lo mejor es porque está, no sé, en el metro y entonces no le llega la señal. O a lo mejor se quedó sin batería su celular. Y van a surgir otras interpretaciones que nos molesten menos, que nos duelan menos, que nos enojen menos. Entonces, la primera siempre es la molesta. Usamos la segunda función de control de la conducta y decidimos qué conducta queremos tener para el objetivo que tenemos en ese contexto específico, y entonces encontramos las otras interpretaciones. ¿Qué pasa si un ser humano se enamora en un proceso de duelo por pérdida de su pareja? Después del enamoramiento con la pareja actual, cree que sigue amando a su ex y la persona sigue en duelo porque no está con ella. ¿Seguiría en duelo o se tiene en un tiempo de proceso de duelo o la tristeza o el sufrimiento? A ver, es bastante frecuente que cuando uno está en duelo en una relación se enamore de otra persona. Porque como necesitamos mucha fuerza y mucha energía y mucha claridad, entonces nuestro metabolismo va a generar un enamoramiento para que podamos hacerle frente a la pérdida. Y efectivamente son 2 procesos paralelos. Por un lado hay que trabajar el dolor de la pérdida y que nos enseña. Y entonces ahí hay que hacer todo un proceso de todo lo que le aprendí a esa relación y cuáles fueron todos los dolores de esa relación para no volver a repetir, etcétera, ¿no? O sea, hay que trabajar cómo fue el final de aquella relación. Y paralelamente hay que vivir el enamoramiento de esta segunda persona como se dé. Y siempre se va a acabar. ¿Sí? El enamoramiento de la segunda persona se va a acabar. Así como se va a acabar el enamoramiento de la primera persona a través de la reflexión. Esa persona no está en condiciones de elaborar y tomar ninguna decisión relacional, ni con la primera ni con la segunda persona. Ahí lo que corresponde es todas esas experiencias, concentrarla en un proceso de autoconocimiento para después de eso que la persona tenga posibilidad de volver a elegir.
con quién quiere estar. Bueno, creo que por ahí va la respuesta. Me quedó duda, ¿cuál es el origen de las emociones? Antes de formar un sistema de creencias y llegar a la interpretación y se cumpla la rueda de la conciencia en su totalidad, sin deflectar en alguna de sus fases, ahí donde quedan los sentimientos y el amor. ¿Pero cómo? A ver, tu sistema de creencias se empieza a formar desde que naces, probablemente desde antes que naces. O sea, no es posible no tener un sistema de creencias. Las creencias vienen junto con la vida, con tu mamá, con tu papá, con todos los que te rodean, con los que te cuidaron, con los que no te cuidaron. Todo lo que va pasando desde que naces y antes de nacer también, se va grabando en nuestro cerebro y va conformando esta historia de vida, estos sistemas de creencias, de ideas, de experiencias. ¿Sí? No hay un momento de que no haya creencias o historia de vida, siempre hay. ¿Sí? Entonces, lo que pasa allá afuera, a ver, Arturo, tú y yo vamos al cine a ver la misma película, juntos. Salimos del cine y tú dices, ay, me encantó la película. Y yo digo, ¿qué te pasa, Arturo? Fue una porquería. ¿Qué pasó? Vimos la misma película. ¿Sí? Pero tú opinas una cosa y yo opino otra distinta. ¿Cómo por qué pasa eso? Bueno, porque tú a través de tus 5 sentidos le llegó la información de esa película a tu cerebro, se procesó en tu historia de vida, sale una interpretación de que estuvo muy bonita y entonces esos neurotransmisores, oxitocinas, endorfinas, etcétera, serotoninas también pueden ser, se van al torrente sanguíneo y entonces tú sientes una sensación de bienestar respecto de la película que viste. En cambio, yo tengo otra historia de vida y te digo, pero por favor, Arturo, ¿cómo crees? Puro Disney, pura basura, por eso el consultorio se me llena de gente, por esa clase de películas bobas, y te largo una letanía que te arruine tu alegría. Bueno, esperemos que no se te arruine. Pero no existe una emoción antes del sistema de creencia. El sistema de creencia empieza cuando empezamos a tener vida. Estamos co-construidos con el contexto, con el medio, con la cultura. ¿Cómo volver a sentir sentimientos que hemos reprimido en la vida, en particular la alegría? Hay que ver cuáles son los sistemas de creencias a través de los cuales autocastro la alegría. La alegría podría ser identificada como algo peligroso, ¿sí? Como algo que nos hace ir hacia la aventura y por lo tanto hacia la pérdida de la estabilidad y del confort y de todo ese tipo de cosas, porque cuando uno está muy alegre se anima a hacer cosas que si no nos animaría y bueno, puede haber todo un discurso alrededor de esto. Entonces, ¿qué se hace? Tomar conciencia de para qué me sirvió a mí vivir con poca o nada de alegría y empezar a buscar cuáles son los elementos de la vida que nos dan alegría. Y los elementos de la vida podría ser, no sé, una mariposa, una flor, un encuentro circunstancial con otra persona, un logro en el nivel de trabajo. Y entonces traducir eso en una alegría, empezar a identificar que lo que uno siente ante un logro es una especie de orgullo y de alegría de ser uno mismo, ¿sí? Entonces hay que ponerle atención, enfoque a las cosas agradables,
según nosotros mismos, que nos pasan en la vida. Raúl Maldonado, ¿qué pasa si uno provoca el dolor incesantemente como forma de autorreconocimiento? Te reconoces que te duele. Pues está bien, ¿no? Reconocer que a uno le duele lo que le duele es un principio de sabiduría. Pues cuando reconocemos lo que nos duele, es el primer paso para poder sanar lo que nos duele y transformarlo en otra cosa, en lo que se nos dé la gana, pues. Yo creo que está bien reconocer que sabemos que nos duele y sentirnos sensibles hacia ese dolor. Es algo que podría ser muy constructivo. Claro, si lo transformamos en sufrimiento a través de este proceso mental de cosificación del dolor, entonces, en vez de estar resolviéndolo, vamos a estar, digamos, metiendo el dedo en la llaga, pero además revolviéndolo para que nos duela cada vez más. Y lo que va a pasar es que la herida va a ser cada vez más grande, el nivel de vulnerabilidad va a subir muchísimo, nuestras respuestas van a ser cada vez más infantiles, porque cuando aumenta la vulnerabilidad nos infantilizamos, eso ya lo vamos a ver luego. Sí puede ser un proceso donde, bueno, voy a repetir algo que digo mucho. En la vida hay dos maneras, solo dos maneras de evolucionar. Digo, para adelante, ¿no? Para atrás te enfermas y te mueres, o un accidente y te mueres, o te matas, ¿sí? Desapareces. Pero hacia adelante solo hay dos. O te duele, reflexionas y transformas, o te va a doler tanto, 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 que cambias. A veces elegimos una, a veces la otra, a veces un poquito de cada una. ¿Sí? Pero el dolor siempre puede ser visto como la antesala de mi posibilidad de autotransformación. ¿Qué transformamos? Transformamos el dolor en sabiduría. ¿Sí? Todos los dolores se pueden transformar en sabiduría a través de la reflexión. ¿La depresión es autocreada o es en ocasiones un resultado normal de un manejo inapropiado de las emociones? A veces siento culpa por sentirme triste o deprimida, a veces sí me cuesta salir de esa emoción. Ok. Entre las funciones que vimos del ser humano, las naturales, es la tristeza. ¿Sí? La tristeza es lo natural y no tiene nada que ver con la depresión. Menciona tristeza y depresión como si fuesen lo mismo y son dos cosas distintas. Una es una emoción natural, la otra es un proceso mental de transformación de una emoción natural, primaria, a una emoción que está generada por procesos mentales de autodestrucción. A ver, cuando a mí llega una persona al consultorio y me dice, estoy deprimido, y yo digo, ok, explícame, ¿sí? ¿Cómo es tu depresión? Y entonces hablan y hablan y hablan y hablan. Entonces, cuando terminan de hablar, yo hago una pregunta muy fea y le digo, bueno, ¿y cómo lo logras? Porque para lograr deprimirse sí hay que pensar cosas más menos catastróficas. ¿Sí? No cualquiera se puede deprimir. ¿Sí? Realmente tiene que tener un proceso mental de autodestrucción para poder deprimirse. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está malo deprimirse? No, no está mal deprimirse. Es información. ¿Qué hacemos con esa información? Ya es nuestra historia de vida. O sea,
Si yo no tengo ganas de moverme, no tengo ganas de tomar decisiones, quiero que otro me contenga, quiero que otro me mantenga, quiero que otro me cuide, quiero que otro, o sea, que otro se haga responsable de mi bienestar, entonces es altamente probable que transformemos la tristeza en depresión. ¿Por qué? Porque nuestro bienestar no está en nuestras manos, está en manos de otras personas. ¿Sí? Y si eso nos hace sentir, o sea, satisface una necesidad básica de que a lo mejor yo no tuve todo ese cuidado, esa protección y esa contención cuando era chiquito, necesito satisfacer aquella necesidad que no estuvo cubierta, entonces la depresión tiene una intención positiva y es lograr lo que mi historia de vida necesitó en otros momentos de mi vida, ¿no? ¿Se puede trabajar con la autorregulación? Es decir, una persona que es muy impulsiva o su nivel de anticipación es muy bajo, ¿puede trabajarlo? ¿Cuál es el primer paso? Esa pregunta en psicología, en tratamientos de psicología es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando estás deprimido te dan antidepresivos. Y cuando estás ansioso te dan ansiolíticos. Y cuando estás con emociones de montaña rusa te dan otro tipo de químicos, ¿no? Litio y esas cosas. Pero cuando eres impulsivo y tienes poca capacidad de unir tus conductas con las consecuencias de tus conductas, no hay pastillas, ¿sí? Entonces es un entrenamiento. A ver, el cerebro humano empieza a desarrollarse dentro del útero materno y termina de desarrollarse como a los 30 años, ¿sí? Entonces, estas dos cosas hay que estar reentrenando al cerebro, ¿sí? Frente a cada impulso preguntarse, ¿qué querías lograr? Ah, pues que me escuche. Entonces le pegué un grito. Ajá. ¿Y lo lograste? Y no lo logré. Ah, entonces ¿te sirvió gritar? No. Ah, entonces ¿vas a seguir gritando? ¿Sí? Porque resulta que el otro resulta que no era sordo. ¿Sí? Simplemente tal vez la cantaleta excesiva hizo que el otro ya no escuche nada de lo que tú querrías hablar. O muchas otras cosas, ¿sí? Distintas. Entonces, ¿qué se hace con eso? Reentrenar al cerebro, porque las neuronas se siguen reproduciendo durante toda la vida y nacen neuronas nuevas a través de unas células madre que están ahí cerca del hipocampo y entonces, bueno, es un proceso cerebral, un proceso metabólico que todos tenemos y las neuronas se siguen reproduciendo a través de toda la vida. Entonces hay una gran capacidad de no me sale la palabra. Bueno, de autorresiliencia, de autocuración muy grande en el ser humano, ¿sí? Muy, muy grande, ¿sí? Nos lastimamos, nos haremos una herida y todo el cuerpo va a hacer una metamorfosis tal que la herida va a quedar cicatrizada, ¿sí? O sea, el cuerpo humano tiene una capacidad de reconstruirse impresionante, también a nivel neurológico. Pero sí necesita de una actividad consciente para volver a activar o a desarrollar ese tipo de función de control de la conducta.